Un saludo a todos los PDPeros, bienvenidos a esta nueva sección denominada Talleres Edinomen. Ya habíamos advertido en la introducción, mi compañero Chema y yo, que este año habría bastantes novedades y sorpresas. Y bueno, esta es una más, una de ellas. La sección Taller Edinomen será siempre un elemento opcional que cerrará cada uno de los capítulos de PDP. Queremos con ello que podáis tener al menos una muestra representativa de materiales ya editados y diseñados para llevar al aula en diferentes segmentos, para el público infantil, para los estudiantes jóvenes adolescentes y para los estudiantes adultos. Así podríamos contar también con la aplicación práctica de eso que ya hemos visto en los contenidos teóricos y que pueden ser también, ¿por qué no?, útiles. Esperamos que podáis sacarle bastante partido. Comenzamos entonces. Nos vemos en los talleres de Edinomen. A la hora de hablar de la lengua en su hábitat y el desarrollo de competencias para la comunicación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español en edades de la adolescencia, vamos a atender a los aspectos que tienen que ver con la pragmática, la gramática y esos contenidos de los que nos hablaba Mora sobre la emoción, apoyándonos en la imagen como elemento disparador de la curiosidad hacia un conocimiento funcional, es decir, útil y práctico de los contenidos que aportamos en el aula de español. Y vamos a ejemplificar este pequeño webinar apoyándonos también en Espacio Joven, que es la colección de Editorial Edinomen para público adolescente, cuya versión es internacional y está adaptada a algunos países como Italia o Francia. Bien, y hablaremos de mundo real para los profesores que se encuentran ejerciendo su labor en Estados Unidos o Canadá. Bueno, la implicación es un proceso fundamental, junto con la motivación se puede decir que son los dos grandes pilares, los pilares básicos de cualquier enseñanza que se precie o quiera ser eficaz, ¿no? Y es un proceso que surge también de la interacción entre el material y el propio alumno. Es decir, la implicación o engagement significa conexión. ¿Cómo conectar? ¿Cómo hacer del aula un hábitat a través de este material? Pues podríamos utilizar, por ejemplo, la imagen como recurso para el desarrollo del inner talk o el inner speech. Es decir, dejar que los alumnos contemplen las imágenes que en cada una de las portadas de las unidades han sido puestas ahí para activar los esquemas mentales, el conocimiento previo de nuestros estudiantes. Imaginemos que estamos en clase. Imaginemos que nuestros alumnos abren el libro. Antes de precipitarnos hacia las explicaciones o hacia el inicio de todos los procesos de la secuencia didáctica para trabajar los contenidos, despierta su imaginación. Pídeles que contemplen esa imagen y que imaginen que ellos son uno de esos chicos y que no digan o desvelen qué personaje están interpretando, quiénes son, al resto de sus compañeros. Simplemente que haga su propia descripción, que explique qué hace, cómo se siente, cuáles son sus hobbies, sus aficiones, y jugar así a que el resto de compañeros adivinen en qué personaje se ha convertido. Esa sería una sugerencia sencilla, fácil y eficaz para hacer que el alumno conecte con la materia. Trabajar los procesos de imaginación, la recreación de mundos imaginados. ¿Bien? Permitir que el alumno contemple algo y dejar que hable consigo mismo. Permitir esa interacción entre el observador y lo observado ya es un elemento sencillo para que en el aula aparezca lenguaje genuino, propio, autóctono. No hay nada más auténtico que la interacción entre el observador y el observado. Aquello sobre lo que no poseemos un conocimiento completo, ¿bien?, se llama sensación de privación de información. Que el resto de compañeros no sepa qué alumno o personaje de esa imagen estás interpretando puede suscitar ya la curiosidad, el apetito por saber. Todo a través del juego, que es curiosamente uno de los elementos que nos ayudan también a untar ese pegamento emocional. Para el desarrollo de las competencias con Espacio Joven,
tenemos que conocer que esta colección nos permite, debido a su fraccionamiento, poder trabajar en clase desde el elemento de esa competencia sobre el que queramos focalizar. Espacio Joven está siempre dividido en una sección para comunicar, otra sección para trabajar el léxico, otra sección para trabajar la pronunciación, otra sección para la lengua y su gramática y otra para descubrir el mundo hispánico. Bien, como profesor de español puedes tener alumnos que sean más fácil de implicar a través de presentar primero el léxico. Pues empieza el libro por la sección léxico. O puedes cambiar la rutina de tu clase queriendo empezar primero por la sección de comunicar. O quizás por la sección de pronunciación. Los materiales no han de ser nunca el centro del proceso de enseñanza. En el centro, como decía el profesor Richard, ha de estar siempre la figura del profesor. Por eso han de ser flexibles, han de ser usables, fáciles de interpretar. Bueno, pues la lengua en su hábitat es trabajar con textos pragmáticos, ¿bien? Y en ese sentido también este material nos ofrece vídeos, nos ofrece refuerzo gramatical para aquello que nos decía también el profesor José Gómez Asencio y un montón de actividades multimedia de tipo quizzes, interactivos, wikis y mucho más que podréis ir viendo en las redes sociales. En su versión americana, estadounidense, Mundo Real nos presenta igualmente el valor de la imagen para despertar el conocimiento, la imagen para alimentar la autoconfianza, el sentido de competencia, el yo sí puedo, que suele venir después de que al hablar con una imagen que es lengua franca, el alumno encuentra argumentos, ideas para poder hablar. A veces los estudiantes no participan en clase porque no saben qué decir. Trabajar con la imagen es un buen elemento para instigar, para estimular, para favorecer su participación activa y su apetito por querer conocer más. Esa ruta que va de la curiosidad a través de la imagen hacia un aprendizaje más experiencial se ve también favorecida por el sentido de exploración. Hasta los contenidos gramaticales han de ser explorados, descubiertos por el alumno, gracias a las rutas didácticas que seamos capaces de confeccionar. El trabajo en equipo, entre pares. Aparte de que podamos desarrollar ese inner talk, que como digo, ha sido siempre un elemento descuidado por el enfoque comunicativo. Siempre nos han hablado de la importancia de la interacción como motor de aprendizaje, pero qué pocas veces nos dejan hablar con nosotros mismos, que es una actividad real, que realizamos diariamente y que ocurre en nuestras clases. Mientras estamos intentando o tratando de explicar algo, nuestros alumnos hablan consigo mismos, es lógico. Y a nosotros también nos pasa. Cuando ellos están hablando, nosotros también tenemos ese mentalés o lenguaje mental en nuestro interior, intentando, pues conectar ideas que suscitan ellos mismos a través de sus intervenciones. Estos elementos, como digo, la exploración y el trabajo en equipo pueden favorecer el aprendizaje. Este mismo ejemplo que hemos visto en la versión internacional, en la versión en Estados Unidos para los niveles elementales, se ve favorecida con el diseño instructivo en inglés, ¿bien? Para también cubrir esas notas de ansiedad que puedan aparecer en contextos no inmersivos, donde de repente tu profesor te habla en una lengua que aún no dominas. Y les ayudamos a alfabetizarse, a trabajar su alfabetización visual, con pistas, con ítems instructivos que les ayudan a aprender a mirar, que es una cualidad que también podemos enseñar. Evidentemente, en una enseñanza del siglo XXI no podríamos seguir enseñando como en el siglo XIX. Tanto en Espacio Joven como en Mundo Real atendemos a los nuevos lenguajes por los cuales nuestros chicos están expuestos al lenguaje para hacer que nuestras clases se correspondan con los verdaderos hábitats que ocurren fuera de clase y con los hábitos tan usuales y comunes como los de este siglo XXI, donde todo está interconectado y los contenidos son más líquidos. Tanto es así que podemos trabajar con móviles, con tablets. Estas colecciones están equipadas y esperan también que mediante la tecnología podamos despertar la curiosidad. Fijaos cómo trabajar la gramática. Como decía el profesor José Gómez Asencio, es fundamental que los alumnos se manchen las manos de lengua. Trabajar con los compañeros, entre pares.
escuchar los elementos destacados de esas formas verbales que han aparecido ya previamente en el input, en una actividad anterior, hace que al alumno se le invite a él mismo a establecer categorías. Esto es diseñar estrategias de aprendizaje. Bien, como vemos en la actividad 5, los estudiantes pueden ir clasificando esas formas verbales, pues sin duda alguna, para los estudiantes que tienen el inglés como lengua materna, nuestro sistema verbal es toda una innovación, está llena de particularidades y hay que enseñarles también a que ellos pueden crear las categorías. En la actividad 2, igualmente trabajando entre pares, podemos tratar el asunto de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, basándonos también en la información que ya hemos trabajado en clase y haciéndolo real, mostrando nuestros gustos, conociéndonos. Permitir que se conozcan será ya un primer elemento para ganar confianza y crear un buen clima, un buen hábitat emocional en nuestra clase. Bueno, pues tanto Mundo Real como Espacio Joven vienen también acompañados de una edición para el profesor con todas las instrucciones, además de una guía maestra digital, contenidos digitales, para que los profesores sepan en qué momento pueden trabajar los vídeos, qué tipo de actividades interactivas tienen a su disposición, cuáles son los test de evaluación, para que igualmente puedan llevar a cabo esa evaluación de la que tanto hablaremos en PDP en el capítulo 5. Las versiones disponibles en el mundo, como ya hemos dicho, serían Mundo Real para Estados Unidos y Canadá y Espacio Joven para el resto del mundo. Si queréis recibir una muestra digital gratuita y poder analizar, conocer o estudiar el pilotaje de este material en tu aula, puedes solicitar una muestra escribiendo un correo a comercial@edinomen.es. Muchas gracias y hasta pronto.